empezamos. Bueno, pues muy buenas tardes, compañeros. Estamos aquí en el programa A Fondo de la 4T por 4T TV y vamos a hablar hoy de la paridad de género con Maggie Méndez y con Susana Aranda, dos feministas de la 4T. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hola, Valde, muy buenas tardes a todos. Un placer poder compartir con ustedes algunas impresiones sobre este tema, la paridad de género en nuestros tiempos de la cuarta transformación. ¿Qué tal, Maggie? ¿Cómo estás? Hola, compañero, compañera, a todos los militantes, simpatizantes y en general a toda la gente que nos escucha, pues muchos saludos. Bienvenidos, bienvenidas. Pues, ¿quién empieza? ¿Empezamos, Susana? Sí, pues vamos a poner un poquito de antecedentes sobre la reforma del 2014 y cómo nos afecta ya como partido, ¿no? Es vinculante a las elecciones del 2015, ya que en el 2014 la reforma en la parte de los partidos políticos nos dice que debemos ya tener el 50-50% de hombres y de mujeres para los cargos de representación popular en el ámbito local y federal, lo cual ya es un gran logro que nos tardamos casi 70 años en realmente avanzar en esta parte, ¿no? Yo considero que todas las luchas que se han dado para llegar a este punto han sido muchísimas, existen muchos antecedentes históricos en esta parte, pero lo que más nos interesa es lo más reciente, ¿no? Para poder nosotros continuar con la lucha, ¿no? Que realmente sea efectiva para los hombres y las mujeres de nuestro tiempo, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Que sepan que pues ha sido todas estas reformas una batalla constante, ¿no? Desde los grupos feministas, desde las legisladoras, en las cámaras, realmente pues se han tenido que reformar cerca de 100 leyes para poder llegar a ese punto. Más adelante vamos a tocar la reforma del 2019, que es mucho, mucho más profunda y ya nos toca en este gobierno de la Cuarta Transformación, en donde ya daremos unos datos más certeros para que se pueda entender cómo es que llegamos a tener el primer gabinete paritario en la historia. Exacto. Muy bien. Y Maggie, ¿tú qué crees que haya sido también o de mayor aportación en esa reforma del 2014? O sea, ¿qué trajo de diferencia en lo que había antes de esta primera reforma que todavía fue, creo que de Calderón, ¿no? No, de Peña Nieto. No, ya fue de Peña Nieto. Ya fue de Peña Nieto. Pero hubo una última, ¿no? De 2020, que es como la más trascendente, donde, bueno, ya se habla de igualdad vertical y horizontal, y donde inclusive la representación puede ser más que la de los hombres, ¿no? Igual me parece que establece que pues ya estas condicionantes de las mujeres deberán de participar en municipios ganadores y no lo que tradicionalmente se les había delegado como estos municipios donde no se gana y pues ahí mandaban a las mujeres, ¿no? Para perder. O mandaban a las Juanitas, ¿no? Exactamente, sí, con este fenómeno. O sea, bueno, sí, bueno, para llegar a este estado actual de las cosas, definitivamente no se podría entender sin pues esta lucha histórica que han encabezado las mujeres a lo largo de pues de las décadas, ¿no? Prácticamente el feminismo es el único movimiento trascendente que sobrevivió al siglo XX y pues que sigue siendo pues una lucha pacífica que ha tenido
pues muchos, digamos, sí se ha avanzado muchísimo, pero todavía quedan asuntos pendientes ahí que nos trastocan de manera íntima y colectiva a las mujeres. Bueno, es que hablar de feminismo también es amplísimo, como ya lo hemos mencionado, hay muchísima epistemología feminista que pues también ha tomado una seriedad en su estudio desde la academia y también pues se ha visibilizado sobre todo a mitad del siglo XX. Pero es sorprendente las cifras, por ejemplo, de la encuesta de diversidad sexual y género, se revela que la mayoría de las personas, aproximadamente un 60% de las personas, tanto hombres como mujeres, tienen muchísimos prejuicios acerca de lo que significa el feminismo, lo comparan con el machismo, piensan que es dañino que las infancias se enteren de qué va este movimiento filosófico, social, político, histórico, etcétera. Y bueno, creo que hace falta hablar muchísimo sobre el tema. Sí, exactamente. Sí, lo que comentas por uno de los conceptos, ¿no? Si alguien nunca ha leído nada de feminismo, nunca ha tomado un curso de equidad de género, mucho menos de otras cuestiones más avanzadas, pues va a decir que hay feminazis. Es una de las palabras más comunes que escuchas, ¿no? Que ves en redes sociales y que es que es una feminazi y identifican inmediatamente con la violencia, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? Mira, son esas mujeres que van y pintan los arcos y van y pintan las paredes de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿no? Y me acuerdo de eso porque, mira, la gente que tenemos un poco más años que ustedes, por ejemplo, que andamos ya en los 40, nosotros vivimos obviamente otra situación muy diferente a las universidades, a la que hay ahora y a la que habían obviamente mucho antes. Entonces nosotros vimos cómo a nuestras compañeras, los profesores las acosaban o eran acosadas por otros compañeros, ¿no? Y era algo, bueno, no te voy a decir común, pero era algo que se veía, que no tenía pena el profesor de hacerlo. O sea, llegamos a ese grado, ¿no? No les daba pena, o sea, era una cuestión tan evidente que ni siquiera les daba. Las compañeras lo que hacían con nosotros era que muchas veces nos pedían, y acompáñame porque voy a ir a ver al profesor, ¿no? Entonces ibas tú ahí. Lo que te ganabas tú como acompañante era que ahora tú eras el enemigo del profesor, ¿no? Entonces, sí, por ayudarle a tu amiga, ¿no? Entonces, era una cuestión bien rara. Entonces, cuando viene esto lo que sucedió hace, creo que ya 2 años, ¿no? Lo de la UAC, no, el año pasado, fue el año pasado todavía, ¿no? Todo lo que pasó en la UAC, que hubo una total, ahora sí que hubo una verdadera, un verdadero paro realizado por este tipo de situaciones. Y me acuerdo mis compañeros que estuvimos en las mismas clases viendo los abusos. Bueno, ya no nada más mis compañeros, mis propias compañeras, indignándose porque alguien había rayado una pared del salón, de un salón de lo que nosotros teníamos, ¿no? Y indignados y uno por ahí diciendo que era un daño muy grave porque la pared era de un material de, ¿quién sabe qué? Y, oye, no manches, eso es yeso. Eso es yeso y se quita con más yeso. No te preocupes, eso no pasa nada. No le va a doler al muro. No va a llorar el muro. La que sí seguramente va a llorar y va a sentirse muy mal es a una niña que fue abusada. Entonces, claro. por favor, no. Y volvemos a esas cosas tan graves, pero sí es una idiosincrasia increíble, porque no sé, Susana, pero creo que también la ley, las modificaciones de la ley, a veces se quedan ahí cuando no hay concientización de la gente, ¿no? Claro, por eso tenemos que aterrizar las reformas a la realidad, ¿no? Que realmente sean efectivas. Se tienen que dar el principio de paridad que impacte normas, que impacte las instituciones, que impacte los criterios de los jueces para que realmente podamos tener esa paridad de género aterrizada en la realidad y el contexto que vivimos actualmente, ¿no? Yo creo que ahorita pues estamos viviendo tiempos muy interesantes. Si vinculamos el feminismo con la paridad de género, pues están totalmente ligados, ¿no? Vinculados. Hablabas ahorita
lo que sucedió en la UAC, que es nuestro contexto en el estado, pues tan solo todas las omisiones que hubo administrativas, ¿no? Para las jóvenes en esta institución, pues nos abrió los ojos a muchas mujeres para ser más empáticas, ¿no? Con lo que sucede allá adentro. Realmente fue muy triste enterarse de tantas omisiones que pues te temes, ¿no? Al menos los que tenemos hijas, pues sí nos duele, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Y queremos ser empáticas con otras mujeres que les ha sucedido. No son los muros, yo creo que pintar muros y pintar paredes realmente es lo más básico, ¿no? Dentro de la lucha feminista, pero mientras los hombres no sean asertivos en cuanto a realmente tener empatía con todo lo que sucede en torno a las mujeres, pues realmente nunca vamos a avanzar. Nuestro estado es muy complicado en esa parte porque el machismo pues está muy arraigado, sobre todo por la parte de la iglesia, ¿no? Que cada 8 días pues se los ponen ahí en la misa, que pues tú te debes al esposo y ocupas pues el segundo lugar en la toma de decisiones quizás en tu familia. Lo he vivido aquí en la lucha donde me dicen pues necesito preguntarle a mi esposo, ¿no? Si me deja trabajar de brigadista, si me deja Ser diputada. acompañarlos. ¿No? Ya ni Ajá, hablemos de algo entonces así, ¿no? sí, yo creo que estamos en pañales, estamos dando nuestros primeros pasos y siempre mientras no exista la paridad desde casa, desde los quehaceres, desde la división de quehaceres en casa para los dos géneros de igualdad, porque siempre pues se le carga la mano a la mujer y esa es otra parte, ¿no? Que sigue en la lucha, pues por antecedente histórico. Pues seguiremos, ¿no? Luchando pues por realmente incidir en la vida pública al 100%. El ministro Arturo Saldívar contaba en una de sus anécdotas que alguien le dijo, ¿y por qué tienen que ocupar las mujeres el 50% de la representación popular en México? Cuando se supone que los hombres y las mujeres mejores deben de llegar a esos cargos, ¿no? Y él les contesta, precisamente por la desventaja en que se encuentran las mujeres. ¿Cuál es la desventaja? Porque hay una desventaja si son madres de familia, porque al menos en mi área, dice, cuando se proponían a ministras, debían cambiar de residencia y para ellas era difícil y ya era una pauta para no tomar el cargo, porque todo eso viene relegando que las mujeres no ocupen esos espacios, ¿no? Porque no pensamos en que tienen hijos, dice. Y yo luché porque si a la que había ganado el espacio para ser ministra o juez o magistrada o etc., si le tocaba trabajar fuera de su ciudad a ocupar ese espacio, pues pudiera irse con su familia y trasladarse por completo. Entonces, creo que pues al menos sí tenemos algunos hombres que son empáticos, ¿no? Pero él mismo dice que sus compañeros les costó mucho aceptar que las mujeres ocupaban ese tipo de espacios. Por eso si te das cuenta, hasta en esa parte, en la Suprema Corte, pues seguimos siendo minoría, ¿no? A Claro. pesar de las reformas, el avance en las reformas que hemos tenido en nuestro país. Sí. Sí, no, inclusive aquí mucho del avance, no nada más en el lado del feminismo, sino también en el lado de la protección por ejemplo, los menores o de ciertas libertades, se han dado a consecuencia a una reacción, digamos, a los convenios que México ha firmado internacionalmente. O sea, no todas han sido, porque inclusive las leyes no se han modificado. Por ejemplo, ahí tenemos la cuestión de la despenalización del aborto.
Querétaro todavía hoy en día no han modificado la ley y creo que no la piensan modificar. Es decir, esos son esos temas donde pues sí se ha avanzado mucho por una parte, pero por otro lado ha sido en gran medida por los avances en cuanto al derecho internacional, ¿no? Porque se hace luego ese control de convencionalidad ya sí en los tribunales, ¿no? Pero no es algo que por sí se haya logrado por nuestras autoridades máximas, sea el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados o inclusive las mismas autoridades que aplican la ley, ¿no? Y ahí hablamos también de lo que le llaman, o que le llamamos los abogados la perspectiva de género. ¿Cómo vas a atender tú un asunto con perspectiva de género? Y digo, es un tema bien interesante, Maggi, porque aquí también vemos, pues, mira, ese por un lado, ¿no? Me gustaría ahí tu opinión. Y por otro lado también, revisar cómo es que estas nuevas generaciones, es decir, digo, podrías explicarlo por el lado de la educación, ¿no? Pero también hay otra educación que es en casa, ¿no? ¿Por qué hoy en día los jóvenes son igual o más machistas que antes? O sea, los jóvenes me refiero a los hombres, ¿no? Esa es una que dices tú, oye, espérame, tú no estuviste en los 40, 50 en donde había una niña en el salón de clases. Seguramente, es más, ya a mí me tocó estar en un salón con 30 niñas y 20 niños, ¿no? Entonces, ¿no ves tú esa parte donde no se me hace lógico, Mike? ¿Qué dices? Sí, bueno, también el propio feminismo ha planteado pues el trabajo que tienen que hacer los hombres con respecto a cómo ejercen esa masculinidad hegemónica, pues que se les ha impuesto también desde niños, ¿no? O sea, el patriarcado, lo que debe de quedar claro es que este sistema de opresión, pues es cruel, tanto con hombres como para las mujeres. O sea, lo que estamos analizando desde la perspectiva de género son esas condiciones estructurales y sistémicas que nos oprimen. Sin embargo, en esta relación de jerarquía, pues todavía nos va peor a nosotras, ¿no? Por bueno, todo el contexto sociocultural que hay alrededor sobre el deber ser acerca de los hombres y mujeres, pero lo que se ha estudiado es digamos, no hay que minimizar el trabajo, los estudios etnográficos, antropológicos, políticos, sociales, etcétera, pues que sustentan de dónde devienen todas estas estructuras de opresión. Y como dice Susi, las instituciones conservadoras por excelencia son las que perpetúan esta forma de relacionarnos entre hombres y mujeres entre mujeres y hombres con hombres, ¿no? Entonces justo se trata de un trabajo educacional desde temprana edad y me parece en ese sentido que pues los libros de texto, este nuevo régimen, esta nuevo paradigma educativo tendría que abonar sobre todo en las nuevas generaciones para pues evitar que el patriarcado se siga transmutando, porque pues transmuta dependiendo del momento histórico, pero siguen siendo finalmente las mismas estructuras de poder y de opresión sobre las mujeres. Entonces sí me parece además que necesitaríamos empezar a hablar sobre políticas públicas hacia y para las familias. Luego mucho del trabajo de las instituciones que están encargadas o que sí devengan el mayor recurso público para atender a las familias, pues siguen teniendo esta visión tradicionalista, inmutable al parecer, ¿no? De la familia tradicional, que poco reconoce las transformaciones pues económicas, sociales que se han generado en el país y pues tendría que trabajar con las configuraciones familiares que se tienen hoy en día. Entonces encontramos pues un déficit profundo de atención a cada uno de los miembros familiares y donde la responsabilidad principal sigue siendo el de la mujer, ¿no? Como si fuera la salvadora por naturaleza de la familia y se le recarga el trabajo a la mujer y justo estas condiciones desiguales que se viven al interior de las familias, pues es lo que genera que las mujeres pues tarden o suspendan sus proyectos personales y actualmente todavía pues haya pues una precarización y feminización del trabajo. Por ejemplo, lo vemos que las mujeres en aras de mantener pues toda
toda esta carga, digamos, del cuidado, pues entonces se le sigue pues impidiendo llegar, digamos que son esos techos de cristal que impiden que tengamos una igualdad sustantiva, es decir, una realidad que podamos vivir en términos de condiciones de igualdad con respecto a los hombres. Y pues seguimos, de acuerdo también con las estadísticas, pues estando en una desventaja importante en ese sentido. Si pudiéramos, digamos, cerrar este primer tema de los 4 que nos vamos a aventar seguramente aquí, si podemos cerrar en 30 segundos, Susana, ¿cómo definiríamos o cómo, digamos, cómo diríamos o cómo calificaríamos las 2 reformas del 14 y del 19 en cuanto avance, a la cuestión de la protección de los derechos de la mujer? 30 segundos, 40. Yo creo que, mira, estos avances se han dado también por un avance en otros sistemas, ¿no? Políticos en otras partes del mundo. Han sido referentes. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace referencia a la paridad de género. Por lo tanto, está plasmada en nuestra Constitución y en todas las leyes internacionales a las que México está suscrito. Ha sido como un arrastre, pues lo global para lo nacional, ¿no? Y pues yo me despediría de ustedes con la frase que por aquí escribí. La paridad no es caridad, es una obligación y es un derecho constitucional en nuestro país. No deberíamos estarlo pidiendo con luchas, ¿no? Yo creo que deberíamos ser tomados en cuenta siempre las mujeres para cualquier actividad política y no política de nuestro país. Muy bien. Cerramos, May, en 30 segundos para empezar con el siguiente módulo. Bueno, digamos que la parte 2 de esta serie de comentarios acerca del feminismo. Vamos a entrar a otro tema. Adelante. Bueno, que simplemente no puede haber una democracia integral sin la participación política y en las esferas públicas de la mujer. Una democracia tangible que se viva. Y pues sí, evidentemente ha habido grandes avances en materia electoral, pero todavía justo existen estos techos de cristal que nos impide pues llegar a la toma de decisiones pues muchísimo más integral, fuera de pues estos mandatos arbitrarios del patriarcado, porque todavía la política pues es vista como un ejercicio que le corresponde tradicionalmente a los hombres. Entonces todavía nos enfrentamos a muchísimos estigmas en ese sentido y pues inclusive que una mujer pues aún llegando a esos espacios pues todavía es más juzgada que los hombres en términos de su actuación y está más sujeta al escrutinio que lo que pueden llegar digamos, a estar sujetos los hombres, ¿no? Perfecto. Muy bien. Vamos a cerrar este primer módulo y empezamos con el segundo.